rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, y anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Buenos días, iglesia. Qué bueno podernos conectar a través de este medio y poder aprovechar el día del Señor para reflexionar un poco en su palabra. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, podemos confiar que su palabra siempre es providente y que hoy el Señor nos va a alimentar y el Señor nos va a fortalecer nuestro corazón, nuestra alma a través de su palabra. Nosotros como iglesia creemos que su palabra tiene ese poder sobre nuestras almas y por eso para nosotros es de suma importancia poder estar conectados juntos como pueblo para escuchar a Dios, y eso es precisamente lo que intentamos hacer en esta mañana. Por eso quisiera que me acompañaras para la reflexión, para la predicación del día de hoy, a Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35. Lucas 14, del 25 al 35. Dice así la palabra de Dios en la Biblia de las Américas. Grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada?
No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Yo te quiero invitar a que me acompañes a orar antes de continuar. Amado Dios, queremos agradecerte por la provisión que nos das en esta mañana de domingo por tu palabra. Te amamos, Señor, y sabemos que de ella podemos alimentarnos todos los días. Amamos tu palabra, Señor, porque entendemos que en ella hay un poder santificador, hay un poder que nos guía en medio de toda nuestro peregrinaje en esta tierra. Hay un poder, Señor, que nos da la fuerza, sabiduría y toda la gracia que necesitamos para lidiar con cada circunstancia en este mundo en el que estamos, Dios. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que con tu unción preciosa traigas a nuestros corazones la verdad de tu palabra y la siembres para que dé mucho fruto, y que ayudes al predicador en este momento a predicar fielmente tu palabra, que es verdad. Nuestra esperanza, nuestro consuelo está en que tú, Señor, obras en este momento con tu poder glorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los últimos momentos en que he estado predicando la palabra de Dios delante de la iglesia, he estado usando el Evangelio de Lucas para mirar algunas de las predicaciones que Jesús usó para enseñar a las personas que estaban a su alrededor, porque veo en la predicación de Jesús mucha riqueza para que consideremos, y hoy quiero traer para ustedes y para meditar y reflexionar esta enseñanza que comienza de la siguiente manera: grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo, y comenzaba ahí la predicación de Jesús. Pasa que en una entrevista de trabajo, cuando nos toca presentarnos a una entrevista de trabajo, siempre buscamos o tratamos de acomodar nuestro perfil de tal forma que el empleador pueda ver que nosotros somos la persona indicada para el trabajo que se está requiriendo en ese momento. Llevamos cada uno de los certificados que muestren que somos capaces, que tenemos el perfil. Inclusive llevamos algunas evidencias de que tenemos la experiencia, porque la idea es mostrar el mejor perfil posible para la labor que se tiene preparada para la empresa y a la que uno está presentándose para trabajar, ¿verdad? Eso hace que incluso en algunas ocasiones las personas muevan un certificado, le cambien una cosita, busquen cosas que no son, mientan acerca de su experiencia, mientan acerca de su capacidad y de sus cualidades, con tal de obtener el trabajo, porque al final de cuentas el empleador va a escoger al que mejor se pueda vender, al que mejor se venda, al que mejor se muestre, al que mejor muestre sus cualidades y sus capacidades. Sin embargo, esto no es lo que está sucediendo en este momento cuando Jesús está predicando esto. Imaginemos que en este momento, si tú estás viendo esta predicación, es porque estás interesado en seguir a Jesús. Si tú estás viendo esta predicación, estás interesado en hacer parte del círculo cercano al Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que yo tengo, ¿no? Que estés conectado viendo esta predicación, deseando de verdad conocerlo más, acercarte más y ser parte del pueblo que Él ama y que está cerca de Él, ¿verdad? Ahora imagínate que está abierta la convocatoria y tú escuchas que dicen, no, mira, están buscando personas que sean aptas para ser discípulos de Jesús, nada más y nada menos que de Jesús. ¿Qué características crees tú que debe cumplir la persona que quiera ser discípulo de Jesús? Es un reto grande, no se trata de ser discípulos de cualquier ser humano en la tierra. Incluso Jesús es el ser más glorioso de la tierra. Y ser su discípulo puede darnos la impresión de que requiere una gran capacidad. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere decir. Fíjate que el texto comienza diciendo, habían grandes multitudes, había mucha gente alrededor de Jesús, y Él se volvió y se dirigió a ellos y les dijo, ok, esperen un momento, todo aquel que está aquí, que quiera ser mi discípulo, quiero que escuche cuáles son los requisitos que necesito que tengan estos discípulos que se van a convertir en mi pueblo especial, en mi círculo especial. Jesús diseñó esta enseñanza con el propósito de filtrar a aquellos que no están dispuestos a cumplir con estos requisitos, para echarlos a un lado en cierto sentido, porque cuando las personas dicen, no, eso está muy complicado, yo mejor me voy,
Jesús quería filtrar y mostrar a las personas qué características, qué cualidades o cuál era el perfil que se necesita para ser un discípulo de Jesús. Esto quiere decir que no todo el mundo puede ser discípulo de Jesús, que no todo el mundo es discípulo de Jesús porque diga que cree en Jesús, ¿verdad? O porque sean sus palabras, sea su confesión, no, a eso me refiero. Ahora, vamos a mirar aquellos entonces requisitos que Jesús expone y revisemos nuestro corazón, reflexionemos en nuestro interior a ver si tenemos lo que se necesita. Y ese es el título de este mensaje, ese es el título de este sermón. ¿Tienes lo que se necesita? ¿Tienes lo que se necesita para ser un discípulo de Jesús? Ahora, vamos con el primer punto. ¿Cuál es el perfil que Jesús describe en esta enseñanza que debe cumplir todo discípulo? Yo quiero que me acompañes a leer los versículos 26, 27 y el 33. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Explícitamente, sin necesidad de hacer mucho énfasis en estas cosas, nos damos cuenta de que hay una frase que se repite en este mensaje, en esta predicación de Jesús. Si no cumples este requisito, entonces no puedes ser mi discípulo. Y son 3 requisitos explícitos que Jesús presenta en esta enseñanza, en esta oportunidad. Y ahorita vamos a ver por qué Lucas lo muestra de esta forma. El primer requisito de todos es amar a Jesús más que cualquier otra relación de mi vida. Amar a Jesús más que cualquier otra relación de mi vida. Y con esto quiero que pienses en cómo desarrollas tu relación de esposo o de esposa, padre, de hijo, de hermano, ¿verdad? Porque Jesús no nos está invitando aquí a odiar o a despreciar nuestras relaciones más cercanas, como tratando de rechazar a nuestros seres queridos. No es eso lo que Jesús está enseñando. Incluso dentro de los 10 mandamientos encontramos que hay uno que dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Eso es un mandamiento de la ley de Dios. Jesús no se está contradiciendo. Jesús quiere llegar a un punto importante. La Biblia también abunda en ejemplos acerca de lo importante que es para Dios que los hermanos se amen, se cuiden, se respeten, ¿verdad? Entonces Jesús no está diciendo aquí, odia a tu padre y madre, odia a tus hermanos, odia a tu esposa, odia a tus hijos. No es el punto al que Jesús quiere llegar. Jesús quiere mostrarte que para ser su discípulo debes amarlo a Él, incluso más que a tus hijos, incluso más que a tu esposa, incluso más que a tus padres, más que a tus hermanos, más que a cualquier otra relación en este mundo. Esta es una de las excusas más comunes para algunas personas. Quizás no tanto para decir que son discípulos, sino para no ser fieles. Quiero ponerte un ejemplo que está en el primer libro de Samuel, en los capítulos 3, cuando Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel muy niño, muy joven, y lo llama precisamente para anunciarle un juicio que vendría sobre la casa de Elí, que era donde Samuel vivía, porque Elí había honrado más a sus hijos que a Dios. Ellos estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios. Ellos estaban haciendo cosas que estaban ofendiendo y provocando a ira a Dios. Y Dios ya le había dicho a Elí que si no hacía algo al respecto, él sí iba a tomar cartas en el asunto. Elí decidió omitir el mensaje de Dios. Él amó más la relación con sus hijos que la relación con Dios. Entonces por eso te decía, a veces esta es una de las excusas que como creyentes, como cristianos ponemos para no ser fieles con Jesús. A veces sinceramente amamos más algunas otras relaciones que a Cristo mismo. Y Jesús está diciendo aquí, si tú no puedes amarme más a mí que a ellos, entonces no puedes ser mi discípulo. Porque muchas veces en nuestro corazón, nuestro amor por nuestros hijos, nuestro amor por nuestro esposo, por nuestro cónyuge, nuestro amor por nuestros padres puede venir a competir, y van a venir momentos en que se va a poner a prueba ese amor,
Y la idea es que cuando compita en nuestro corazón, no se conviertan ellos en un ídolo para nosotros, cuando desechemos el consejo de Dios o lo que a Dios le agrada con tal de agradarlos a ellos. Esa es la primera característica que Jesús dice que debe tener un discípulo suyo. En segundo lugar, un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a morir o a sufrir por causa de Jesús y del Evangelio o del reino de Jesús. Entregar nuestra propia vida, dice el versículo que leímos, aún su propia vida. Y dice el versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entregar nuestra vida es un paso fundamental, no es cualquier cosa, nuestra vida es nuestra vida. Estar dispuesto a entregarla, a rendirla, nuestro tiempo, nuestros afectos, nuestros dones, nuestra preparación, todo rendirlo delante de Jesús. Ahora, fíjate en esto. Cuando Jesús dice, el que no carga su cruz, el lenguaje, para ellos en aquel momento, el lenguaje de la cruz significaba muerte, muerte segura. Significaba oprobio, ¿verdad? O vergüenza pública. Delante de las personas ibas a ser avergonzado como un criminal, la escoria de la sociedad, todo un delincuente. Estar en la cruz implicaba ser rechazado también. Y Jesús dijo que este rechazo, esta vergüenza, este dolor, este sufrimiento, esta persecución que vendría sobre su iglesia era por causa de su fidelidad a Jesús, al Evangelio y al reino que Él vino a establecer en su ministerio, ¿verdad? Entonces, hemos visto hasta ahora que el primer requisito es amar a Jesús más que cualquier otra relación. El segundo requisito es estar dispuesto a sufrir por causa de Jesús. Y para ejemplos en la Biblia sobran. Está Esteban en el libro de los Hechos, Jacobo. Es bien interesante el testimonio de Jacobo al respecto, porque en una oportunidad la mamá de Jacobo y Juan le dijo a Jesús, Señor, haz que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, ellos tienen que estar dispuestos a tomar de la copa que yo voy a tomar. Y Jesús estaba hablando ahí del sufrimiento, participar de su sufrimiento o del sufrimiento por causa de él. Y ellos le dicen, sí, Señor, lo haremos. Ellos no sabían qué estaban diciendo, pero Jesús, que sí conoce el futuro, él dijo, sí, lo harán. Y Jacobo murió, fue uno de los primeros mártires de la iglesia, según lo que registra la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Y así muchas personas que entregaron su vida, entregaron hasta la muerte misma, su sufrimiento, fueron perseguidos, vagaron, como dice Hebreos 11, errantes. El mundo no era digno de ellos y sufrieron por causa de Jesús. Debes estar dispuesto a sufrir por causa de Jesús. En tercer lugar, cualquier persona que quiera ser discípulo de Jesús debe renunciar a todas sus posesiones. Debe renunciar a cualquier cosa que considere un tesoro aquí en la tierra con tal de seguir a Jesús o para seguir a Jesús. Yo sé que inmediatamente a uno se le viene aquella conversación de Jesús con el joven rico cuando la Biblia dice que cuando Jesús le dijo lo que debía hacer, ¿no? Vender todas sus posesiones, darla a los pobres y después seguirle. Es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Las posesiones, o en el caso de algunos, el deseo por posesiones, ¿verdad? Tanto las posesiones como el deseo por obtener estas posesiones son excusas para no ser discípulos de Jesús. El relato bíblico dice que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Hoy en día, cuando tú invitas a las personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a seguir a Jesús, ponen como excusa muchas veces las posesiones o su deseo por adquirir posesiones. Ellos expresan cosas como esta: antes de seguir a Jesús debo disfrutar mi vida. Antes de seguir a Jesús debo ser exitoso y luego sí seguiré a Jesús. Antes de seguir a Jesús voy a autorrealizarme, ¿verdad? A alcanzar aquellas metas y sueños que tengo y después sí voy a seguir a Jesús. Pues no, Jesús dijo que debíamos estar dispuestos a renunciar a todo. Ahora, esto no quiere decir que Jesús quiere que tú seas pobre. El punto es este: no puedes amar las posesiones terrenales, el dinero, los bienes o cualquier cosa terrenal más que a Jesús. Tu vida
es para Él. Tu vida debe ser para Él. Todos tus bienes deben ser para Él, para su reino, para su gloria. Tu trabajo debe ser para la gloria del Señor. Todo lo que tú tienes, todos tus dones, tus habilidades deben ser para su gloria. Deben estar puestas a disposición a servir a la obra del Evangelio, a Cristo mismo y a su iglesia. En la Biblia aparece un ejemplo precioso de Moisés, que teniendo todas las oportunidades de ser el próximo faraón, como hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Él fue preparado, criado en un ambiente de príncipe en Egipto, y dice la Escritura en Hebreos 11 que él decidió rechazar todas esas cosas, todos esos tesoros de los egipcios por sufrir con el pueblo de Dios, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Ese es el ejemplo, o eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Si nos toca decidir entre nuestras posesiones y Jesús, estemos dispuestos a seguir a Jesús porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón. Entonces, ahora sí, hagamos lo que el texto nos dice. Sentémonos, consideremos el costo, consideremos si tenemos lo que se requiere, revisemos nuestra hoja de vida, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestras aptitudes. Es momento de ver si tenemos lo que necesitan. En el versículo 28 y el 31 Jesús dice: ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Jesús nos está diciendo en este texto que seguirlo a Él es como comenzar un proyecto de construcción, el cual va a requerir una inversión significativa. Las personas que saben de construcción saben que construir una casa, sobre todo aquí en Riohacha, sale costoso. Es algo en lo que uno tiene que pensar: ¿será que sí tengo lo que necesito para no terminar quedando solo en cimientos? Y Jesús dice, y eso te exponga de alguna forma a la vergüenza pública. Tienes que revisar si tienes no solo la inversión, sino también la perseverancia de seguir construyendo hasta que la termines. En el versículo 31 el Señor nos dice: ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si es bastante fuerte para enfrentar al que viene contra él? Jesús nos dice que seguirlo a Él es una lucha, literal. Seguir a Jesús es una batalla en la que te vas a tener que enfrentar con enemigos realmente poderosos. Uno de ellos, el pecado que nos asedia. El pecado es uno de nuestros mayores enemigos y tiene un poder tan grande que tiene a la humanidad sometida a esclavitud, y los humanos están felices de vivir esclavos del pecado. Así de poderoso es el pecado. Y Satanás desde el principio ha hecho lo posible para que los seres humanos quiten su mirada de Dios y pongan su mirada en todo lo que sea contrario a Dios. Son enemigos poderosos. Y hay que mirar si tenemos el poder necesario para vencer el pecado y para vencer a Satanás. Sacando cuentas, la reflexión que tú debes estar teniendo en estos momentos, como es la mía, y al mirar nuestro perfil, es decir, no somos aptos. Nadie tiene esos recursos. Nadie tiene sus propias fuerzas todo el poder que se necesita para seguir y ser discípulo fiel de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Si miramos nuestra condición, no tenemos lo que se necesita. Y en realidad nadie lo tiene. Y Jesús sabe eso. Entonces la pregunta aquí es, si Jesús sabe que nadie tiene lo que se necesita para ser un discípulo suyo, ¿para qué pone estas condiciones? La reflexión a la que Jesús nos invita es a que reconozcamos simplemente, que nos demos cuenta y digamos: Jesús, sinceramente, yo no tengo lo que se necesita. Jesús, yo quiero ser tu discípulo, pero yo no tengo lo que se necesita. Yo estoy en bancarrota espiritual. Yo no tengo las riquezas que se necesitan para este proyecto de construcción. Yo no tengo el poder para vencer a estos enemigos tan poderosos. No lo tengo, Señor, pero quiero sinceramente seguirte a ti hasta el cielo, Dios. Precisamente antes de esta enseñanza, Jesús narró una parábola bien interesante en donde un hombre rico hizo un gran banquete, invitó a unas personas que se excusaron y dijeron: no tenemos tiempo para ir. Él invitó a todas aquellas personas que no eran dignas de ir al banquete, pobres, enfermos, rechazados,
Todas las personas que son socialmente rechazadas, Él las invitó al banquete para que se deleitaran. Precisamente a eso quiere ir Jesús. A que nosotros reconozcamos que somos esos necesitados, que somos esos enfermos, que somos esos leprosos, que somos esos cojos, que somos esos arruinados, vagabundos, que somos esos despreciados y rechazados por la sociedad, que no tienen en sus propios medios cómo ser fieles a Él. Para que al entender estas cosas, Él nos lleve al único lugar en donde se puede obtener la riqueza necesaria para ser un discípulo de Jesús. El único lugar en donde puedes encontrar el poder necesario para ser un discípulo de Jesús. Y les estoy hablando de la cruz de Jesús. Allí, en ese lugar, cuando reconocemos que no tenemos lo que se necesita, Jesús derramó su sangre. En esa cruz fue derramada suficiente gracia para que tú hoy tengas las riquezas que se necesitan para ser un discípulo de Jesús y el poder que se necesita para ser un discípulo de Jesús. Por eso quiero invitarte que si aún no eres un discípulo de Cristo, vayas a la cruz, mires tu condición, te mires pobre, te mires débil, te mires en bancarrota, pobre espiritualmente, y clames por las riquezas de la gracia que hay en esa cruz, en donde Jesús murió para pagar el precio de nuestros pecados y darnos esperanza de vida eterna. En Ezequiel 36:26 se nos narra que allí en la cruz nosotros vamos a obtener un nuevo corazón con nuevos afectos, y eso nos va a hacer posible que amemos a Jesús por sobre todas las relaciones que tengamos. Necesitamos un nuevo corazón, y en la cruz Dios te dio la oportunidad de poder conseguir ese nuevo corazón que necesitas para ser un discípulo que lo ame a Él por sobre todas las cosas. No solo eso, sino que también en la cruz el Señor ha derramado la gracia para que sus palabras tomen vida en tu alma. Dice Ezequiel 36 que Él puso un corazón nuevo, uno de carne dentro de nosotros, y también pone de su espíritu y su ley para que andemos en ella. Su palabra nos guía, y Jesús también nos enseñó que su palabra nos santifica. Tenemos un recurso poderoso en la palabra del Señor. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón de aquel que reconoce su bancarrota espiritual y que abre los brazos hacia el cielo diciendo: Jesús, ayúdame, dame de ese perdón, dame de esas riquezas. Y el Espíritu Santo viene a convertirse en la riqueza más grande de esta persona, en el poder que pueda hacer posible que venza a los enemigos que son el pecado y Satanás. En la cruz encontramos libertad. Quiero concluir con esto. Si tú dices que eres un discípulo de Jesús, quiero que sepas algo. Esa confesión que acabas de hacer va a ser puesta a prueba. El versículo 34 y 35 con que Jesús termina esta enseñanza dice: por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. En una entrevista de trabajo podemos engañar a nuestro empleador diciéndole que somos y tenemos cosas que no tenemos ni que somos, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que revisa tu corazón y revisa que te hayas rendido totalmente en tu alma, que hayas reconocido que en tus propias fuerzas no tienes lo que se necesita, que necesitas lo que en la cruz fue derramada, esa gracia transformadora, esa gracia redentora que hace posible que nosotros no solo seamos perdonados del pecado, sino también podamos vivir en este mundo como discípulos de Jesús, amándolo por sobre todas nuestras relaciones, estando dispuestos a enfrentar cualquier circunstancia por amor a Él y su reino, y estando dispuestos a rendir todos nuestros recursos, nuestros bienes, para la obra y para la gloria del Señor Jesucristo. Mi esperanza es que decidas hoy seguir a Jesús, decidas hoy convertirte en un discípulo de Jesús, que vayas a la cruz y te rindas ahí, te conviertes en un discípulo. Y si ya eres un discípulo, mi esperanza es que puedas crecer en estas características, en que ames a Jesús por sobre todas las cosas, sin excusas para nada de eso, y que en su regreso, cuando Él venga, seas recibido como uno de esos que fueron hallados fieles.
porque como dice este texto, la sal va a ser probada y si es insípida, será desechada. ¿Tienes lo que se necesita? Cristo es todo lo que necesitas. Quiero que oremos para terminar esta meditación. Ahí donde está, Señor Jesús, mira el corazón de cada uno de los que está observando esta enseñanza. Señor, mira mi corazón. Reconocemos, Dios, que no tenemos los recursos ni el poder para ser discípulos tuyos. Pero el que recibe a Cristo ha recibido todo el poder y toda la riqueza necesaria para vivir una vida de luz en este mundo, como lumbreras en medio de la oscuridad, Señor. Por eso te pido que confortes el corazón de cada uno de los discípulos que escuchan esta enseñanza, para que los animes, para que los lleves, Señor, nuevamente a aquel lugar en donde hay suficiente gracia para todo aquel que busque socorro, que busque sabiduría, que busque lo que se necesita para vivir en este mundo como discípulos fieles de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por apartar este tiempo para escuchar esta palabra. Que el Señor les bendiga enormemente. Quisiera que para terminar este tiempo cantáramos una alabanza al Señor en respuesta a lo que hemos escuchado aquí. De tu amor, solo un misterio de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi
Amados hermanos, queremos recordarles que su generosidad es importante. Estamos muy agradecidos con todos aquellos que han enviado sus aportes por medio de la transferencia bancaria haciendo uso de este medio y otros que nos han contactado por otros medios buscando la manera de hacernos llegar sus aportes. Queremos animarte a que sigas cultivando un corazón generoso, que en medio de los tiempos que estamos enfrentando no olvides tener ese lugar especial en tu corazón para la iglesia y que el Señor siga bendiciendo tu generosidad.